se están sumando a nuestra transmisión o pueden vernos a través de la transmisión en diferido. Nuestra transmisión en diferido se queda en Facebook, también está en YouTube. Usted en la descripción de nuestra página o en la descripción de esta predicación usted va a encontrar los enlaces que le puedan llevar a las anteriores predicaciones también. Amén. Hoy vamos a compartir el tema 11, el tema número 11 de esta serie de predicaciones de la carta a los tesalonicenses. Amén. Hoy vamos a hablar acerca, o bueno, he titulado a esta predicación Perfeccionados por el sufrimiento. Amén. Si a usted le gusta tomar apuntes, tome apuntes por favor. Perfeccionados por el sufrimiento. Bien. Hemos titulado así esta predicación porque a lo largo de lo que nosotros hoy vamos a leer, vamos a ver de manera explícita cómo el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Es un tanto difícil de poder explicarlo, es un tanto difícil de poder enseñarlo, porque durante todo el tiempo, o lo que generalmente se hace, es que la iglesia no debe de sufrir. Hay sectas denominadas así en todo el sentido de la palabra, sectas, que incluso proclaman que uno debe parar de sufrir. No, pare de sufrir. Son sectas que se han levantado en nuestro tiempo y en muchas iglesias no se habla del sufrimiento, al contrario, se predica que el creyente, que el cristiano no debería de sufrir nunca, que nosotros deberíamos de vivir siempre en victoria, que nunca nosotros deberíamos pasar momentos de aflicción. En muchas iglesias se enseña que esto nosotros deberíamos de reprender, que este es un ataque del diablo si es que alguno está sufriendo, o que nosotros no estamos ayunando lo suficiente y por eso estás sufriendo, o que estás pecando y por eso estás sufriendo. Entonces, en ese sentido, se ha enseñado mucho acerca del sufrimiento. Lo que ahora vamos a hacer es una exposición clara acerca de lo que la Biblia enseña acerca del sufrimiento. Yo le pido con todo mi corazón, atienda mucho lo que hoy vamos a enseñar, porque tampoco queremos decir lo contrario. Tampoco las escrituras enseñan que el cristiano jamás va a vivir una vida placentera en el Señor. Amén. Pero sí vamos a ver en qué parte de la vida del creyente está el sufrimiento. Amén. Dicho sea de paso, hermanos, el sufrimiento está en muchas porciones de la palabra del Señor. A manera de introducción, voy a leer 3 versículos o 3 porciones de la palabra del Señor que hablan mucho acerca del sufrimiento. Dicho sea de paso, si es que alguien ahora está sufriendo, yo estoy seguro que usted se va a sentir muy identificado con esta palabra. Pero también le pido, o es mi oración, que esta palabra se quede grabada en su mente y en su corazón, para que cuando venga el tiempo de aflicción o el tiempo de sufrimiento, esta palabra cobre vida en usted. Amén. De tal manera que esté como almacenada en mi mente y en mi corazón, que cuando lo necesite el Señor o el Espíritu Santo pueda extraer esta verdad y pueda sacarlo nuevamente a nuestras mentes. Y si ha sufrido antes y por algún momento o por algún motivo usted se ha sentido como frustrado, como que preguntándose por qué me ha pasado a mí esto, yo estoy seguro que ahora esta palabra va a traer un tipo de consuelo a lo que usted antes ha pasado o antes ha vivido. Así que esta predicación, como toda la palabra del Señor, tiene tanta vigencia en el pasado, ahora en el presente, como después en el futuro. Así que, dicho eso, hermano, toda la atención a lo que hoy vamos a exponer. Oremos, por favor. Señor, con todo nuestro corazón en esta mañana, queremos pedirte, amado Dios, que tú puedas iluminarnos, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, de la manera que tú has revelado esta palabra, Dios mío, a los apóstoles, te pedimos que en este día, Señor, nos des esa misma iluminación, Señor, que nosotros necesitamos de tu Espíritu para que podamos entender y comprender lo que significa tu palabra para nosotros. Señor, te pedimos que en esta mañana se haga tu voluntad, así como se hace tu voluntad en los cielos, hoy, Señor, se haga tu voluntad en nuestras vidas.
Oramos, Señor, para que esta palabra pueda quedarse grabada, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y todos juntos como iglesia decimos amén, amén y amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? A manera de introducción le decía que voy a leer 3 porciones de la palabra del Señor. La primera se encuentra en Mateo, el capítulo 5, el versículo 11 y el versículo 12. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 11 y versículo 12 dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal entre vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña que os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y por último, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros se ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Palabra del Señor. Amén. Todos estos versículos, estos son solamente una pequeña porción acerca de todo lo que la Biblia habla con respecto al sufrimiento, pero también con respecto al sufrimiento por causa de Cristo. El sufrimiento es algo que está inherente en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Hermanos, si hay algo seguro que nosotros vamos a vivir en el camino del Señor, es el sufrimiento. Es una de las promesas que el Señor ha hecho. Yo sé que muchos quisiéramos como que pasar esta materia por alto. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Es más, todos quisiéramos que el sufrimiento venga, ya que venga, pero después de unos 20 años, algo así, ¿no? O sea, que pase mucho tiempo, Señor, quisiéramos, pero no. Es algo que va a venir a nuestras vidas de una manera constante. Y esto se asemeja a las evaluaciones a las que nosotros somos sujetos cuando estamos en el colegio o cuando estamos en la universidad. Cuando estamos en el momento del examen, a muchos no les gusta estar en ese momento, y mucho más si es que no has estudiado o si es que no estás preparado. Uno quisiera saber, no, por el examen, no. Cuando el profesor, el maestro dice examen sorpresa, no, es lo peor. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, estamos expuestos a estas evaluaciones, estamos expuestos a los sufrimientos, porque como vamos a ver el día de hoy, el sufrimiento tiene una gran virtud en la vida del creyente. Fue así con la vida de los tesalonicenses y también va a ser con nuestra vida. Mis queridos hermanos, a diferencia de lo que en muchos lugares se preparan o predican como sectas, esas de la de pare de sufrir, o iglesias donde se reprende al sufrimiento, hermanos, el sufrimiento es inherente a nuestras vidas. Hoy tenemos que decir, como la palabra del Señor menciona, que vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Y si estás sufriendo el día de hoy, yo estoy seguro que hoy tu mente te va a forzar a hacerte un análisis acerca del sufrimiento, por qué estás viviendo y cuáles son las causas. Amén. Quiero leerles algo, un pensamiento acerca de un puritano del siglo XIX. Él se llamaba Jeremiah Burroughs. Él decía lo siguiente, y si puede anotar, es excelente para que usted lo ponga en su muro de Facebook. Dice así: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Se lo repito: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Hermanos, si todas las aflicciones que nosotros vivimos o hemos vivido o estamos viviendo forman parte de nuestra vida como creyentes, déjenme decirles que todo lo que nosotros tengamos que sufrir van a pasar por el filtro de nuestro Padre amoroso, quien tiene cuidado de todos los propósitos para nuestras vidas. Todos los sufrimientos,
Todos los sufrimientos que nosotros hemos vivido, o estamos viviendo, o vamos a vivir, todas han pasado por el filtro de un Padre amoroso que está de acuerdo en el que su hijo tenga que pasar por esa aflicción. Yo sé que es difícil asimilar esto, porque en muchos casos muchos de nosotros hemos llorado de una manera amarga por el sufrimiento que hemos vivido. Y pensar que Dios ha permitido que eso pueda venir a nuestras vidas, eso como que nos mueve el piso. Pero mis hermanos, nada más real que esto. En muchas ocasiones, hermanos, el diablo es un instrumento de Dios para que Él pueda permitir, Dios permite que algunos acontecimientos puedan pasar en nuestra vida. Pero como vamos a ver en la exposición de hoy, todas estas cosas están en la mano y en el cuidado y el control de Dios. Cuando, ¿cómo se llamaba Job? Cuando Job estaba pasando por momentos difíciles, él decía, esto no puede venir de parte de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que Satanás había venido a la vida de Job con el permiso de Dios. Dios le había permitido, él había dicho, ¿no ves a mi hijo? Dios le había dicho, ¿no ves a mi hijo Job? ¿No lo ves que está él ahí alabándote? Y Satanás, claro, pero si es que tú lo proteges con tu mano, tú no permites que nada le toque. Nomás permite que yo le toque una cosa y vas a ver cómo blasfema este hombre delante de ti. Y Dios, ¿qué le dice? Te doy permiso. Bueno, estoy parafraseando. Tócale. Pero no toques su salud. Toca todo lo que está a su alrededor, pero no lo toques a él. Y el diablo viene con el permiso del Señor y todas esas cosas le pasan a Job. Pero Job se mantiene íntegro delante de Dios y él continúa firme, continúa estable delante del Señor. Y el Señor le dice a Satanás, ¿no ves que has tocado todo lo que estaba a su alrededor y él continúa en su fidelidad conmigo? Y él le dice, es que tú no me has permitido tocar su cuerpo. Nada más permite que yo toque su cuerpo y vas a ver cómo él empieza a blasfemar en contra de ti. Y Dios le dice, está bien, toca su cuerpo. Y cuando él viene y toca su cuerpo, la fidelidad de Job permanece fiel en todo momento. Y cuando todo ese momento de angustia, de tribulación, de tristeza, de lloro, porque mis hermanos, perder a tus hijos no es algo fácil de digerir. O sea, puedes perder tu casa. Aún así, eso trae mucho dolor. Puedes perder todas tus posesiones. Con todo el dolor que eso infiere, no se compara nada con perder a tus hijos, perder a tu familia. Sin embargo, Job perdió todas las posesiones que tenía, perdió a sus hijos y él se mantuvo fiel e íntegro delante de Dios. Y al final de todo ese tiempo de angustia y de tribulación, Dios le dio el doble de lo que él tenía. En muchas circunstancias, mis queridos hermanos, los sufrimientos son un instrumento de Dios para que Él pueda purificar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, con esa pequeñísima introducción vamos a abrir nuestras Biblias en Tesalonicenses. Amén. Tesalonicenses capítulo 2 es el verso en el que nos hemos quedado, el verso 14 en adelante. Verso 14 en adelante. Leemos entonces, dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de quienes, de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos, hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Verso 18. Verso 18. Amén. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué dice? Nos estorbó. Verso 19.
Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Palabra del Señor. Los tesalonicenses están viviendo un tiempo de mucha aflicción. Pero esta aflicción que ellos están viviendo no se compara a lo que en principio estaban viviendo. Ustedes saben que cuando Pablo fundó esta congregación, cuando Pablo plantó esta iglesia, ellos sufrieron una persecución. Los judíos se habían levantado, los ciudadanos de Tesalónica también se habían levantado contra Pablo, forzaron a Pablo a escapar de ese lugar. Pablo se fue a otros lugares y se quedó en ese lugar una iglesia. Pero se plantó una iglesia en medio de la persecución. Ahora, la persecución que ellos están viviendo había subido de intensidad. Timoteo, después de ir a visitarlos, le estaba trayendo a Pablo el informe de lo que ellos estaban viviendo. El informe de lo que ellos estaban viviendo. Ahora, la tribulación o el tiempo de padecimiento, de sufrimiento que la iglesia de Tesalonicenses está viviendo, no se compara con lo que estaban sufriendo cuando Pablo estaba presente. En ese lugar, muchos de ellos estaban siendo perseguidos por la fe que ellos tenían. Una iglesia completamente idólatra, una ciudad completamente idólatra estaba en contra de un pequeño grupo que estaba con la mirada puesta en el único Dios fiel y verdadero. Esta iglesia era como el lunar en toda una comunidad. Mientras todos ellos iban en una dirección, los tesalonicenses iban en contra, en otra dirección. Mientras todos ellos se deleitaban en el pecado, bueno, había una voz, un pequeño remanente que decía lo contrario. Mientras todos decían blanco, 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 había uno que decía no, eso está mal, eso es pecado. Una pequeña porción. Muchos eran cuestionados en su manera de creer, en su manera de vivir, en su manera de ser, hasta en su manera de vestir. Estos tesalonicenses habían cambiado 180 grados. Las mujeres ya no se vestían de manera provocativa como todas las demás de Tesalónica. Los hombres ya no vivían en adulterio, ya no vivían en fornicación como todos los demás. Ya no eran así. Muchos eran cuestionados y eran perseguidos por su manera de ser como creyentes, aún, escuche bien, aún a costa de sus propias vidas. Aún a costa de sus propias vidas. Estos hermanos en Tesalonicenses estaban tan fuertes y aferrados a la palabra del Señor que ellos creían realmente que la palabra de Dios era la palabra de Dios. Y estaban dispuestos a sufrir por ella. Estaban dispuestos, querían sufrir por ella. Y cuando sufrían por esa persecución por la palabra del Señor, ellos también estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a morir. Y estar dispuesto a morir por una causa, realmente, hermanos, es una tara. Es una tara mental. ¿Usted alguna vez le ha insultado a alguien diciéndole tara? ¿Le han insultado a usted alguna vez diciéndole tara? Bueno, es en Aymara, ¿no? Que sí que, o sea, tiene un pensamiento único que no entiende otra cosa, no entiende. Le dices algo, nada, sigue yendo por él y dice, ay, este es un tara, decimos, ¿no? en nuestra palabra en Bolivia. Es alguien que no entiende. Bueno, la tara mental es algo así. La tara mental es algo que se te ha metido de tal manera que no entiendes otra cosa. Es como el cabestrillo en un caballo. Es como que tienes acá la mirada y no miras para más. O sea, no hay izquierda, no hay derecha. Se te ha ordenado un camino y ese camino es porque debes de ir. Una tara mental. Y esta tara mental, hermanos, estaba tan fuerte y tan arraigada en la mente y en el corazón de los tesalonicenses que estaban dispuestos a sufrir por ella. Usted se pregunta el día de hoy por qué muchos extremistas radicales religiosos están dispuestos a morir por su religión, aunque estén equivocados. Porque tienen una tara mental. Porque los han adoctrinado de tal manera que para ellos es la única verdad.
y mueren por ellos. Muchos de estas religiones extremistas se colocan bombas en su cuerpo y van y se ponen en algún lugar, y para ellos en el adoctrinamiento que ellos tienen es: mientras más personas maten, más recompensas van a recibir. No les importa su sufrimiento. O sea, no les importa si dejan huérfanos a sus hijos, no les importa si dejan viudas a sus esposas o esposos, no les importa. Muchos de estos agarran un avión y se sienten orgullosos de morir por esa causa. Y eso se llama tara. Déjeme decirle que en este sentido a muchos de nosotros nos aventajan en esa tara mental. Porque muchas veces nosotros como cristianos no estamos dispuestos a morir por esa causa. Bueno, los tesalonicenses sí. Ellos sí, y por eso es una iglesia digna de ser imitada. Ahora, ¿qué hace que realmente algo pueda entrar en tu mente y no puedas entender nada más? ¿Qué hace? Lo que hace eso es lo que compartimos la anterior semana. Es el secreto del éxito. Es el meollo del asunto. Es el punto de inflexión. Cuando nosotros vemos el versículo 14, en la Reina Valera dice: porque vosotros. En la nueva traducción de la Biblia, de nueva traducción, dice pues. Pues. Ahora, tanto porque vosotros o pues vosotros, ese porque y ese pues es una palabra conectora. A ver, diga conmigo: conectora. Bueno, lo hago repetir porque parece que algunos están medio cansados por el día de la noche. Una palabra conectora. ¿Qué hace esta palabra conectora? Conecta lo que ha dicho antes con lo que va a decir ahora. Esa es una palabra conectora. Y estas palabras conectoras las encontramos, perdón, en toda la Biblia. Entonces, por ejemplo, porque, pues, como nosotros leemos ahora, es una palabra conectora. Pablo está conectando lo que ha dicho antes con lo que ahora va a decir. Entonces, ¿qué dijo antes? ¿Qué dijo antes? Vamos a recordar el versículo 13 de este capítulo. Dice el versículo 13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como que no como palabra de hombres, sino que es según en verdad la palabra de Dios. Este es el secreto. Hermano, este es el secreto. Hermano, hermana, si tú agarras esto en tu corazón, yo te aseguro que no solamente te va a ir bien, sino que vas a estar en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, los tesalonicenses agarraron esta palabra, agarraron la doctrina de los apóstoles, no como que era doctrina de ellos, o que, qué buen consejo nos dieron el día de hoy, qué bonita estaba la enseñanza el día de hoy. No, eso no era lo que ellos decían. Lo que ellos decían, eso es palabra de Dios. Y este es el punto de inflexión, porque muchos piensan que la Biblia es solamente un conjunto de buenos consejos que si los agarras te va a ir bien. Y si no, bueno, quizás sufras un poco. No, mis hermanos, esto es realmente la palabra de Dios. Diga conmigo: inerrante, infalible, inspirada, palabra de Dios. Cuando alguien agarra esto como que realmente es la palabra de Dios, uno no toma como consejo el unirse en yugo desigual, porque la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Y uno dice: sí, pero es un consejo, pero yo lo voy a convertir, o se va a convertir cuando... Hay casos, pastor, en que cuando no era creyente y después se ha convertido con el tiempo. No, esa no es la regla. La regla es esta: es palabra de Dios, no es consejo de tu pastor, es la palabra de Dios. Para ellos, esta palabra que se predicaba era tan fuerte que no había otro. Se quedó en sus mentes y ellos dijeron: es la palabra de Dios, debo de obedecerla. Inerrante, infalible, inspirada, es la palabra de Dios. Debo de tenerla como lo que realmente es, la palabra de Dios. Tome su Biblia en sus manos
Mire al hermano que está a su lado y dígale: esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Ahora volteo con el otro lado y dígale: debes de obedecerla. Debes de obedecerla. Hermano, no es un conjunto de buenos consejos que se nos da, no, es la palabra de Dios. Dios literalmente ha soplado cada palabra revelada. Ha sido inspirada por Dios. Dios ha orquestado todo lo que ha pasado en el contexto del escritor, su educación, su conocimiento. Dios ha utilizado absolutamente todo para inspirar esta palabra. Así que, mis hermanos, no estamos jugando a ser cristianos o creyentes. Somos cristianos, somos creyentes. Que, como decía a Jesús, ¿quiénes son mis hermanos? Decía, el día miércoles lo leímos, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Los que ¿qué? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos, esos son mis madres, los que hacen la voluntad de Dios. No los que vienen, se congregan, no los que un ratito van y comparten, no, los que hacen la voluntad de Dios. Ese es el punto de inflexión. Es una palabra conectora. Esto es la palabra de Dios, no es un consejo, no es palabra de hombres. Si bien nosotros leemos y cuando decimos, Pablo dice, o Pedro dijo en su carta, o Timoteo, o Isaías dijo, o Jeremías, hermanos, todos esos hombres fueron inspirados por Dios. Así que esta literalmente es la palabra del Señor. Y a la gente, escuche bien, no le gusta obedecer a Dios. No le gusta obedecer a Dios. Y por eso es que la gente persigue. Usted se ha preguntado, ¿por qué nos persiguen ahora a nosotros? En el ámbito donde ustedes están, jóvenes, ¿por qué les persiguen a ustedes? ¿Por qué se hacen la burla de ustedes? ¿Por qué les dicen cristianitos, aleluya, o el término despectivo que quieran utilizar contra ustedes? ¿Por qué ustedes, hermanos, en la universidad, en el trabajo, ¿por qué los persiguen? ¿Por qué los llaman así? Hermanos, han salido algunos estudios de ver por qué la gente odia o menosprecia a los cristianos. ¿Y sabe qué? Muchos de ellos se sienten rechazados. En muchos casos pareciera que como que el hombre se vuelve cristiano y ahora lo rechaza aquel. Y como me rechaza, entonces mejor yo le persigo. Como me rechaza, entonces mejor yo le oprimo. Yo me hago la burla de su fe. Eso es lo que piensa. En otros casos, ellos se sienten así porque están perdiendo adeptos, están perdiendo gente. O sea, como están perdiendo al amigo, están perdiendo a la amiga, como no es igual que ellos, entonces mejor lo persigo, lo agarro para que no se vaya. Me hago la burla de él, de su religión, me hago la burla de lo que cree, para que no nos deje. Están perdiendo adeptos. Al menos la religión ataca mucho al cristianismo porque ya no tiene tontos obedeciendo a ciegas lo que el Papa dice. Ya no están así, sino obedecen al único Dios fiel y verdadero. Amén. Y por otra razón por la que la gente persigue a los creyentes, a los cristianos, es porque el odio se aprende. El odio se aprende. Los papás enseñan a odiar a sus hijos y enseñan a odiar a esta en el buen sentido de la palabra, a esta religión. Enseñan a odiar a los cristianos y son causas por las que a nosotros nos persiguen. Pero las persecuciones, hermano, es lo que continúa nuestro llamado. Las persecuciones y el sufrimiento es lo que viene sí o sí a nuestras vidas después de nosotros habernos convertido. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y hasta el versículo 12. Primera Timoteo 3, 10 al 12. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito y fe, amor, paciencia y perseverancia, persecuciones y sufrimientos,
lo que me accedieron en Antioquía, lo que me acarecieron en Antioquía, perdón, en Iconio y en Listra. Qué persecuciones sufrí, dice Pablo con énfasis. Y de todas ellas, que dice, me libró el Señor. Y en verdad, todos, diga conmigo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán bendecidos, dice. Serán felicitados por su fe. ¿Qué dice? Perseguidos. Serán perseguidos. Mire cómo esta palabra se nos revela de tal manera que dice que todo aquello que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos, porque es algo que sigue, es algo que viene detrás de la conversión. Es algo que viene detrás de la conversión. Por eso le decía, hermano, que esto es algo difícil de digerir. Porque lo que uno muchas veces escucha es, perdón, ven a Cristo y ya no vas a sufrir nunca más. Porque muchas veces se dice, ven a Cristo y Él va a pagar tus deudas. O muchas veces se dice, ven a Cristo y Él te va a dar lo que tú necesitas. Como que quieren sacar el sufrimiento del vocabulario del creyente, del cristiano. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que van a venir. Pero van a venir con un propósito divino de Dios. Diga conmigo, con un propósito divino de Dios. En las palabras del gran, bueno, quitémoslo de gran, en las palabras de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dice así: escuche, si hubiera alguna condición mejor para ti que la condición en la que tú te encuentras ahora, el amor divino de Dios te hubiera colocado allí. Repito, si hubiera alguna condición mejor para ti, en la que la condición en la que te encuentras ahora, el amor divino de Dios te hubiera colocado allí. Si estás viviendo ahora en la situación en la que estás, hermano, Dios lo ha permitido. Y si tú piensas, ay, yo hubiera querido estar en ese lugar o quisiera estar en esta situación, hermano, si Dios quisiera eso y conforme a todos sus propósitos, te aseguro que Él hubiera deseado que estés en ese lugar. Pero si estamos viviendo en este lugar, si hemos vivido lo que hemos vivido, con todo el llanto y el dolor que hemos sufrido, si ahora estamos sufriendo, o quizás en adelante vayas a sufrir, hermano, déjame decirte que es lo mejor que viene para nosotros, porque el sufrimiento, escuche bien, tiene el propósito de Dios de purificarnos como el oro. El sufrimiento, a diferencia de las bendiciones, de la alegría y de todo lo que nosotros podamos vivir, que son buenas, tiene la función de purificarnos como creyentes. Dígame, cuando los jóvenes están dando un examen, ¿qué propósito tiene el examen? Diga, ¿qué propósito tiene el examen? ¿Qué hace? Prepararnos, evaluar. ¿Qué pasa si es tu examen final para pasar de curso o no? ¿Qué hace el examen? Los que no aprueban el examen, reprueban. Los que aprueban el examen, entonces el examen tiene la virtud de purificar o de pasar a los que sí saben y de retenerlos a los que no saben. En ese sentido, hermanos, el examen es eso, ese es el examen, o esa debe ser la virtud del examen, de permitir que a través de ese examen pasen los que realmente han sido aprobados y no puedan pasar los que no están capacitados. El examen es ese filtro. Bueno, el sufrimiento,
La persecución es ese filtro que nos muestra a nosotros aprobados o no ante lo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Las dificultades, hermanos, alejan a los falsos creyentes. Las dificultades alejan a los falsos creyentes. Lo menciona el Evangelio de Mateo en la parábola de la semilla. Mateo capítulo 13, versículo 20. Aquel en quien sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe ¿con qué? Con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene, ¿qué cosa? Lea, la aflicción o la persecución. ¿No tenemos el verso? Bueno, por la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Los cabritos no toleran. Perdón, hermanos, no sé qué me pasa. La parábola muestra claramente cómo aquellas personas que reciben la palabra con gozo, que reciben la palabra con gran alegría y dicen, bueno, ahora sí he encontrado el camino al éxito. Ahora sí, yo voy a parar de sufrir. Ahora sí he encontrado el camino a la prosperidad. Ahora sí, que venga contra mí 100. No, yo voy a poder contra todos. Reciben la palabra con gozo. Pero viene la aflicción y la tribulación. Enseguida ellos tropiezan y caen. Y la semilla pierde. Se pierde. Porque las aflicciones, escuche bien, alejan al que realmente no es creyente. Porque aquella persona que no es creyente, genuino, que la palabra de Dios no está enraizada en su corazón, ante la primera adversidad, segunda o tercera, va a caer. Y va a decir, no, pues yo no, que a mí no me han prometido esto. Ay, me han prometido dicha, prosperidad, fidelidad, felicidad, me han prometido. Y mejor me voy, mejor estaba en el mundo. O mejor estaba en Egipto, como decían los israelitas cuando salieron de Egipto, pasaron por el desierto. El desierto tenía la virtud de purificarlos, pero muchos se aplazaron. Ellos dijeron, mejor nos encontramos en Faraón, donde Faraón, perdón. Muchos no pasaron en Israel, se quedaron en el desierto. Toda esa generación no pasó el examen, porque creían que mejor estaban en el mundo, que mejor estaban con Faraón. Y eso es lo que hace la aflicción en nosotros. Purifica nuestros corazones. Entonces, hermanos, déjeme decirle esto. Si usted ha podido soportar esa tribulación, esa aflicción que ha venido a tu vida, o si ahora puedes soportar esa aflicción que estás sufriendo sobre tus espaldas y te mantienes íntegro, te mantienes firme delante de Dios, déjame decirte, hermano, con el rigor de la verdad que la palabra de Dios instruye, que Dios te está fortaleciendo, que Dios te está preservando, Dios está preservando tu salvación, tu vida. Si tú permaneces, y no solo permaneces, sino que avanzas a pesar de la adversidad, hermano, Dios está contigo, Dios te está preservando, Dios te está cuidando. Lo segundo que hace la palabra, la aflicción, es también alejar a los falsos profetas, a los falsos maestros, es alejarlos. Juan capítulo 10, versículo 11 dice así: yo soy el buen pastor. ¿Dice quién? Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan quiénes, las ovejas. Lo que hace la aflicción es alejar a los falsos profetas. Porque cuando los falsos profetas o falsos maestros ven venir al lobo, lo que ellos hacen es inmediatamente dejarlos. Porque ellos están ahí solamente por el salario, no están por las ovejas. Así que las aflicciones tienen una gran virtud en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que nadie ora al Señor pidiéndole aflicciones. ¿Alguien ha orado así? Señor, el día de hoy te pido por una gran aflicción. No, es absurdo, nadie pide aflicciones ni tribulaciones, pero van a venir. Lo que sí nosotros debemos de pedir al Señor es fortaleza, es fuerza para poder pasar esas tribulaciones y esas angustias. Lo que hace también la tribulación, ayuda a poder expandirnos, a ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? No se asusten, no tengo COVID. Se quedó algo aquí. Cuando la iglesia primitiva estaba expandiéndose, la Biblia narra en el libro de los Hechos que esta iglesia había crecido de tal manera que se habían levantado ya nuevos líderes. Cuando estos nuevos líderes se levantaron, la gente empezó a perseguir de tal manera a estos hombres que empezaron a matarlos. Y el primer mártir de la iglesia primitiva se llamaba Juan, Pedro, se llamaba Esteban. El primer mártir, amén. Recuérdese eso. Yo sé que ahorita usted se recuerda la lista de todos los superhéroes. Usted se recuerda los nombres de los qué sé yo, de los políticos que están ahora. Debemos de recordar esto. El primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban. Esteban fue apedreado. La gente se asustó. Dijo, bueno, nos van a matar a todos. Y dice la Biblia que todos escaparon, huyeron. Pero ¿sabe lo que hizo esa persecución? Expandir el evangelio. Porque cuando todos salieron escapados, al salir, predicaban el evangelio. Y recuerda usted que el Señor les dijo, ustedes van a predicar el evangelio, lo van a hacer en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Bueno, la iglesia se estaba quedando cómoda en Israel, solamente predicando en Judea. Pero no, cuando ellos salieron empezaron a predicar en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque escuche bien, toda aflicción, diga conmigo toda aflicción, dígalo más fuerte, toda aflicción tiene un propósito divino. Tiene un propósito divino. El evangelio se expandió, los hombres salieron de ese lugar, fueron escapados y no llegaron a las regiones vecinas buscando trabajo, no, ellos llegaron a predicar el evangelio. Esa es la razón por la que habían sido expulsados y llegaron a otras naciones vecinas y empezaron a predicar el evangelio. Eso es lo que hace el sufrimiento. Nos purifica, nos llena de valor, nos llena de fuerza, nos llena del coraje de Dios para continuar avanzando. Dios muestra en el sufrimiento su poder. Dios muestra en el sufrimiento su poder. Y lo va a hacer porque al Señor le encanta, le agrada gloriarse en nuestra debilidad. Cuando nosotros no podemos, es cuando Dios puede. Cuando nosotros lloramos y en toda nuestra amargura decimos, Señor, ya no puedo más, necesito tu ayuda, ese momento es cuando el Señor
realmente te fortalece y hace que todas las cosas sobren a tu favor. Que has aprendido en la aflicción a orar, a ser perseverante, qué sé yo, a depender de un pueblo, del prójimo, para que te ayuden en oración. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, diga conmigo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Diga conmigo, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Después que hayas padecido un poco, después que hayas sufrido un poco, Él mismo, Dios mismo, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Porque ese es el propósito de Dios al permitir que nosotros pasemos por el sufrimiento. Dígame, como papás, ¿no han llorado ustedes más que sus hijos cuando estaban o cuando les tocaba una vacuna a sus hijos? ¿No han llorado como papás más que ellos, más que sus hijos? Porque nos duele su sufrimiento. Nos duele su sufrimiento, pero estamos con ellos, sufriendo con ellos. Esto es lo que dice Pablo. Ustedes han aprendido, les decía a los tesalonicenses. Ustedes han sido imitadores. Así como los de Judea han sido perseguidos, ustedes también han sido perseguidos. Ustedes se han vuelto imitadores de Judea, de esa iglesia. Ustedes se han vuelto imitadores de tal manera que ahora ustedes perseveran en el camino del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de imitar. Cuando por la causa del Señor nos persigan, cuando por tu fe te hagan bullying, cuando por tu fe los de tu familia se hagan la burla, te lleven la contra. Hermano, gócense y digan, está empezando Dios algo conmigo. Gócense, alégrese y diga, algo bueno va a venir, porque va a venir. ¿Acaso no dice la Biblia que nos hemos sentido privilegiados de sufrir los mismos padecimientos que Cristo? Porque sufrir por el Evangelio es un privilegio. Es un privilegio sufrir por el Evangelio. Es una tara que se nos debe quedar a nosotros también. Sufrir por el Evangelio, porque esta, hermanos, es la palabra de verdad. Y si voy a sufrir por ella, debo de sentirme privilegiado de sufrir lo mismo que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que han sufrido los apóstoles, lo mismo que ha sufrido la iglesia primitiva, porque es algo que se va a repetir época tras época, lugar tras lugar, momento tras momento, hermano. Esto es algo que se va a repetir. Pero escuche bien, si Dios ha glorificado en el sufrimiento a Jesucristo, si Dios ha bendecido en el sufrimiento a los apóstoles, si Dios ha levantado en el sufrimiento a la iglesia primitiva, dígame, ¿por qué a usted no lo va a levantar en su sufrimiento? Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Si Dios ha sostenido a los antiguos, Dios también te va a sostener a ti. Dios no solo te va a sostener, sino que te va a afirmar, te va a establecer a ti. Dios lo va a hacer porque Él sigue siendo Dios. Diga conmigo, Él sigue siendo Dios. Para finalizar, vamos a leer los últimos versículos de este capítulo. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois
nuestra gloria y gozo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo estaba sintiendo lo que un padre, lo que un pastor siente en la ausencia de su iglesia. Pablo estaba escuchando de Timoteo todo lo que la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo. Y lo que como padre y como pastor de esa iglesia, él decía: yo quisiera estar con ellos. Yo quisiera estar con ellos. Ahora dígame una cosa. Si Pablo hubiera estado con ellos, ¿el sufrimiento hubiera bajado? Pablo ha llegado, que el sufrimiento baje. ¿Así? No. Es más, me animo a pensar que hubiera aumentado. Lo que Pablo, hermanos, estaba deseando era solamente estar con ellos para sufrir con ellos. Eso es lo que deseaba Pablo. Pablo estaba deseando lo que en algún momento algún papá o alguna mamá siente cuando su hijo está sufriendo y no está aquí al lado tuyo. Está en otro país, está en otra ciudad, y tú sabes que él está enfermo o ella está enferma. ¿Qué piensas como papá o como mamá? Yo quisiera estar ahí. ¿Qué? Cuando tú estés ahí, ¿se va a poner mejor? ¿Quién sabe? No. Pero sí, tú vas a sufrir a su lado. Tú le vas a dar tu mano para que él apriete tu mano. Tú le vas a poner por lo menos un paño de agüita en la frente. Tú por lo menos le vas a llevar un fresquito. Vas a sufrir a su lado. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo quisiera estar con ustedes una y otra vez. Yo quería ir con ustedes, pero el diablo me lo ha estorbado. Satanás me lo ha estorbado. Yo quisiera estar con ustedes, porque a fin de cuentas, escuchen bien, ustedes son mi gozo, dice Pablo. Ustedes son la muestra de que mi trabajo no ha sido en vano. Después de que ha sido apedreado, perseguido, golpeado, Pablo había trabajado en una iglesia durante no más de 5 meses. Y esta iglesia era una iglesia que crecía, que perseveraba. Y Pablo decía: ustedes son mi corona. Ustedes muestran que mi trabajo no ha sido en vano. Esa iglesia somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos la corona de Cristo, de que el trabajo de Él no ha sido en vano. Amén. En algunos casos cuesta más. Mire, a la iglesia en Tesalónica le costó, qué sé yo, 5 o 6 meses el trabajo al apóstol Pablo. A nosotros nos está llevando como unos 8 años establecer la iglesia. Pero a final de cuentas, hermanos, el trabajo no es nuestro, el trabajo es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el trabajo es del Señor. Hermanos, y estamos separados delante de Jesús solamente por un momento, porque ya viene nuestro Dios, ya viene el príncipe de los pastores por nuestras vidas. Amén. Pero sea fuerte, diga conmigo: sea fuerte. Sea fuerte. Sea fuerte, porque si estamos sufriendo alguna persecución, si estamos sufriendo algo por causa de Cristo, hermano, siéntase privilegiado, porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Una iglesia perfeccionada más que el oro. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a invitar a que se ponga de pie. Amén. Mis hermanos, el oro, para realmente tener el valor que tiene como una piedra preciosa, debe de ser purificada por el fuego. Lo que el fuego hace en el oro es quitar toda la escoria que está viniendo con ella.
El oro podría, si el oro hablara, diría, no quemes, es mucho. No quemes, me estás derritiendo. No quemes, me estás lastimando. Pero lo que el oro no sabe es que ese fuego está sacando toda la escoria que está viniendo con ella, que necesita ser purificado. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos purificados para ser más preciosos que el oro. Hermano, el sufrimiento que estás viviendo ahora, déjame decirte con toda sinceridad, está quitando tu escoria. Está quitando tu escoria. En el momento del sufrimiento, aquella persona que se dice tener una mente, piensa y dice, qué mal estoy haciendo, o qué mal he hecho. Y uno empieza a orar y a examinar su vida. Si ha cometido algún error, bueno, uno piensa y dice, he cometido este error, y ya no volverá a cometerlo. Hermano, yo lo animo en esta mañana a poder orar a Dios y a pedirle fuerzas y sabiduría, porque el sufrimiento por sí solo no es todo. Es cómo yo reacciono ante el sufrimiento, cómo yo me paro ante el sufrimiento. Hermano, si Dios hecho hombre sufrió por nosotros desde su nacimiento, y ni siquiera desde su nacimiento, en su concepción, en todo lo que sufrió, el cuerpo que lo traía María, si Jesús sufrió, si Jesús como rey no nació en un hermoso palacio, sino que nació en un humilde pesebre, si desde el día de su nacimiento fue perseguido porque lo estaban buscando para matar, si en el lugar donde nació no fue rodeado de muchas comodidades, sino fue rodeado de animales, si Jesús sufrió, ¿por qué nosotros no hemos de hacerlo? Hermanos, pidámosle a Dios sabiduría. Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé gracia y para poder entender cuál es el propósito de este sufrimiento. Pidámosle gracia a Dios para decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando por este lugar? Te pido que me ayudes, te pido que me fortalezcas. Amén. Pero también, mi hermano, yo le pido, quiero que me mire un momento. Yo le pido que si has sufrido, ayudes a otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Porque el sufrimiento no solo te enseña a ti, sino que tiene la virtud, por medio de la experiencia, a ayudar a otros para que no pasen por ese mismo problema. El que nosotros hayamos cometido en algún momento no nos hace exentos de poder corregir a otros. No, al contrario. Si yo he cometido un error, tengo toda la autoridad para decirle a alguien, no vayas por ese camino, porque yo he ido por ese camino y me ha ido mal, muy mal. ¿Quieres aprender con tus lágrimas o quieres aprender de las mías? Bueno, el sabio dirá, quiero aprender de tus lágrimas. Y si tú me dices que si voy por ese camino me va a ir mal, voy a aprender por mis lágrimas. Y el necio eventualmente dirá, bueno, quiero aprender de mis lágrimas. Amén. Ayudemos a otros en el momento de aflicción, en el momento de persecución. Fortalezcámonos como iglesia, porque eso es lo que somos, una iglesia que debemos de sostenernos y ayudarnos a pasar las aflicciones como iglesia. Amén, hermanos. Hoy quiero pedirles que hagamos un ejercicio que no lo hacemos regularmente. Quiero que a los que están a su lado los tome de la mano, a los que están de su lado. En ese sentido, pónganse en filas, por favor, así, filas paralelas. Filas paralelas. Agarra a su hermano.
No esté solo, busque a alguien. Hay muchas filas. Agarre a alguien. Cierre sus ojos. Apriete la mano de su hermano. Y ore conmigo, dígale: Señor Jesús, te damos gracias por los sufrimientos que hemos padecido. Señor, te damos gracias por el sufrimiento que hoy estamos viviendo. Y te damos gracias por los sufrimientos que vamos a vivir. Te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes en mi debilidad. Ahora ore por el hermano que está a su lado. Señor, yo oro por mi hermano. Te pido que tú lo ayudes, Señor. Te pido que tú lo fortalezcas. Que este momento difícil que él está viviendo, Señor, o que ella está viviendo, Señor, sea para que ella vea tu mano poderosa. Que no se sienta débil, Señor. Que no se frustre, Señor, así como ella siente mi mano, Señor, o él siente mi mano, que sienta tu mano, Señor. Que sepa que no está solo. Que aunque ande en valle de angustia, de sombra, de muerte, Señor, tú estás con él, con ella. Que aunque pase, Señor, por el fuego, no se va a quemar. Que aunque pase, Señor, por las aguas, no se va a ahogar. Señor, te pido que lo fortalezcas. Fortalece a mi hermano. Señor, fortalécenos como comunidad, como iglesia, Rey de los cielos, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos ayudes a pasar, Señor, todo lo que vamos a sufrir y vivir, Señor, por tu causa. Ayúdanos, Señor, que nos mantengamos, Señor, unidos como lo hemos estado este año, Señor. Que el siguiente año, Dios mío, podamos seguir así unidos, tomados de la mano, ayudándonos, Señor, a sobrepasar nuestros problemas. Y que como iglesia, Señor, podamos añadir a estas manos muchas más manos de una comunidad de creyentes, Señor, que te aman y desean hacer tu voluntad. Señor, te damos gracias por este año, Señor, porque hoy es la última reunión, Señor, de este año, y te damos gracias por todo lo que hemos vivido, Señor. Tú nos has sostenido hasta ahora como iglesia. Tú nos has sostenido como tus hijos, Señor. Y estamos seguros, Señor, más que seguros, que al año va a ser igual. Tu mano siempre va a estar con nosotros, como está ahora la mano mía, Señor, al lado de mi hermano. Tú vas a estar con nosotros siempre. Lo creemos con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y como iglesia todos juntos decimos: amén. Amén, amén. Den un aplauso fuerte al Señor Jesús, mis hermanos. Lo invito a tomar asiento, mis queridos hermanos. Quiero despedirme de todos los hermanos y personas que nos han seguido a través de nuestra transmisión. Somos la congregación Rey de los Cielos. Estamos ubicados en La Paz, Bolivia, en la ciudad de El Alto, más precisamente en Ciudad Satélite, en la avenida Escalona y Agüero. Los invitamos. Hay un edificio de color plomo, hay un letrero grande que dice Iglesia Cristiana Rey de los Cielos, y este es nuestro dulce refugio. Nos despedimos de todos ustedes, esperando algún día poder estrechar su mano. Que el Señor los bendiga. Bendiciones de todos. Nos despedimos con un fuerte aplauso de a todos los que nos siguen a través de internet.